Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de nuestro centro de aprendizaje en la comuna de Las Condes. Hoy día, como todos los miércoles, tenemos un invitado muy especial. Yo estoy muy contenta. Bienvenidos a todos quienes se están conectando. Nuestro invitado es nada más y nada menos que un psicólogo maravilloso de nuestra comuna, de eh, nuestro grupo de profesionales que acompaña a la comunidad aquí en la comuna de Las Condes. Así es que yo voy a ir saludándolos y mientras tanto invitar a Pablo, voy a ir llamando a nuestro estimado Pablo Gómez para que se una a nuestra charla. Invitado ya, empezamos a llamarlo, a convocar a Pablo. Les cuento. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, Neve, muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de tenerte esta tarde una vez más. Estamos juntos, colaborando, contribuyendo con vecinos, ¿verdad? Bienvenido, Pablo. Pero Neve, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un tremendo privilegio. Contémosle a todos que ya nos conocíamos, que habíamos tenido una instancia anterior en la municipalidad, en el Facebook, y tenemos el gusto ya de haber estrechado vínculos. Así que muy contento y además señalarte nuevamente que me encanta todo lo que están haciendo desde el centro de aprendizaje, todos los profesionales participando en este Instagram con un cariño, con una humanidad que asombra. Así que me encanta estar acá de invitado, así muchas gracias. Qué bueno que se sienta nuestra energía, Pablo. Qué maravilloso. Te cuento que hoy día se nos están uniendo un montón de vecinos, de papás, de alumnos, de profesores de la comuna. Así que sí, irles contando, ya habíamos tenido un primer encuentro a través del Facebook de la comuna y estamos muy felices de hoy día tenerte en nuestro Instagram en el ciclo de charlas de los días miércoles, el Centro de Aprendizaje. Yo les quiero contar un poquito, Pablo, a nuestros amigos a que se van sumando para contextualizarlos hoy y contarles quién eres tú, ir contando más cosas que vamos a ir hablando. En este ciclo de charlas que se repite todos los miércoles a las 19 horas, Pablo, Ujú. nuestra preocupación básicamente es el bienestar psicosocial de la comuna, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y bueno, de los vecinos en general. Y bueno, yo voy a contar algo de ti, Pablo. Necesito contarles, además, que como gran colaborador también eres psicólogo de la Universidad Diego Portales. Son tus credenciales, Pablo, así que yo se las voy a contar a nuestros vecinos, ¿te parece? Bueno, cuéntala. Eres magíster eres magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, eres diplomado en seguridad pública, la Universidad Alberto Hurtado, encargado de la Unidad Comunal de Atención a Víctimas de la Municipalidad de Las Condes, UCAVI. Y además, un tremendo comunicador también en un espacio que tiene el Facebook de la municipalidad, ¿no, Pablo? Ahí te excediste, porque no soy simplemente comunicador. Estamos tratando de hacer lo mejor posible en algo que es completamente nuevo para mí. Pero gracias por la presentación. Estas son algunas cosas que definen un pequeño aspecto de mi vida y que he ido teniendo la suerte de poder formarme en las áreas que me convocan y que además he tenido la suerte de poder trabajar en ellas. Entonces soy un tremendo agradecido de eso. Súper, maravilloso. ¿Qué te parece si empezamos con esta conversación entre gente que se conoce, entre gente que está comunicando y entregando a la comuna? Bueno, eres psicólogo de nuestra comuna y básicamente cuéntanos en qué unidad trabajas, Pablo. Encantado, te cuento. Mira, yo trabajo en la UCAVI, que es la Unidad Comunal de Atención a Víctimas, como bien dijiste tú. Y esta es una unidad que está instalada al interior de la Dirección de Seguridad Pública de nuestra comuna, que todos conocen por un número, el 1402,
que es la central de operaciones, donde se reciben las llamadas, donde se despliegan todos los patrulleros e inspectores, pensando en la seguridad, pensando en el bienestar de los vecinos en ese ámbito del delito, de las dificultades, no solo del delito, también de emergencias, porque esta central está vinculada con muchas áreas de la municipalidad, vinculada con policía, siempre hay, por ejemplo, un carabinero en esta central telefónica, entonces es una especie de 911 de nuestra comuna, ¿no es cierto?, donde se despliega todo lo crítico y se da respuesta de la mejor manera posible a esas dificultades que enfrentan los vecinos en el día a día. Y ahí es donde estamos instalados. Y esta unidad tiene como objetivo el poder ser un soporte para todo aquel vecino, incluso transeúnte de nuestra comuna, que se vea afectado por la comisión de un delito. Entonces, es bien interesante porque es un modelo novedoso, decimos nosotros, porque se ancla la seguridad local y tenemos la capacidad de responder con una inmediatez importante, porque nuestros máximos aliados son nuestros propios compañeros que están en terreno, en las calles, nuestros compañeros que están recibiendo las llamadas en la central telefónica. Entonces, todo ese engranaje hace que esta unidad de víctimas funcione. Podremos ir viendo más adelante en esta conversación cómo son los pormenores y cuáles son las características propias. Pero eso es lo sustancial, es esa capacidad de dar una respuesta victimológica inmediata y apropiándose de la localidad, o sea, del territorio, que ahí la municipalidad, toda municipalidad es el rey y la reina, porque estamos en conocimiento de lo que pasa en nuestra propia comuna, que es mejor que nosotros como municipalidad. Claro que sí. Pablo, conversemos de ese término que usaste recién, la victimología. ¿Qué es la victimología? ¿De qué se ocupa? ¿Y a quién consideramos víctimas, Pablo? Mira, la victimología es una disciplina ni tan reciente que surge un poco en momentos bien caóticos de la humanidad. Surge muy poquitos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde nos vimos enfrentados a esta catástrofe del Holocausto y todo lo que eso generó. Entonces ahí comienza un poco a desarrollar sus primeras líneas de estrategias de intervención anclado a un marco conceptual mayor, que es la criminología. Entonces surge como una disciplina que está al servicio de entender un poco qué pasa con las víctimas, qué pasa con aquellas personas, imagínate, en el Holocausto, que han atravesado por situaciones extremadamente complejas, que han mermado, que han logrado trizar un continuo vital. Entonces de ahí surge esa preocupación por las víctimas. Con el paso de los años, esto ha ido tomando ribetes, tensiones internas dentro del campo disciplinar. Algunos dicen que no debiese estar anclado dentro de la criminología. ¿Por qué? Porque las víctimas no son solo aquellas que se ven afectadas por un delito. Entonces es una discusión interesante que aún está, que aún existe. Porque hay víctimas de delitos, hay víctimas de catástrofes naturales, de accidentes, de situaciones de conflicto social, que es bastante cerca el tema, y fíjate que también producto de una pandemia. Entonces, claro, porque creo que la victimología, si bien como la tenemos instalada hoy dentro de la Unidad Criminal de Atención a Víctimas en seguridad, tiene un foco súper grande en la atención de víctimas, de delitos. Pero la victimología tiene mucho que decir también respecto de las afectaciones, de los tipos de víctimas, de cómo superar, cómo reparar el daño, desde una mirada que es muy interesante, porque es un campo disciplinar que no es único de una disciplina. Aquí convergen muchas. Está el derecho, está el trabajo social, está la psicología, está la medicina. O sea, es un campo donde convergen distintos saberes. Y eso lo hace tremendamente interesante y además te impone una necesidad de generar colaboración, co-construcción de un trabajo y de estrategias de atención victimológica. Eso como bien a grandes rasgos respecto de lo que tú nos planteas de los tipos de víctimas. Bueno, es siempre difícil pensar como en tipos de víctimas probablemente tal, pero hay ciertas cosas que son bien claras. Dentro de la victimología encontramos desde la víctima directa de un delito, la víctima indirecta, que son los familiares, cercanos, amigos,
que se ven afectados también por la situación que atravesó esta persona que es cercana. Hay otros fenómenos también propios de las víctimas, y las víctimas se podría hacer también dentro de una categorización, eh, las víctimas más vulnerables, ¿ah? Cuando entendemos que no están en condición de hacer valer por sí mismas sus propios derechos, aunque el sistema, el Estado, debiese hacerlo, pero muchas veces eso no ocurre. Entonces, ahí entran, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes, personas que tienen ciertas dificultades de orden de salud. Entonces, yo te diría que eso podría ser grandes categorías: la víctima directa, la víctima indirecta, la víctima vulnerable, en términos muy a grosso modo. Sí. Genial. Qué Pablo, bien, qué ¿eh? bueno. Como que me estoy callando, ¿o no? A ver, Ahora sí, ahí sí. ahora sí, maravilloso. Pablo, cuéntame, qué interesante, porque qué interesante preocupación hay en un espacio tan necesario, ¿verdad? Preocuparnos de las víctimas, darle su espacio y generar toda la ayuda, ¿verdad? Como tú decías, interdisciplinariamente. A mí me gustaría saber, las víctimas que atienden, Cari y tu equipo específicamente, ¿qué edades tienen, Pablo, aproximadamente? ¿Está el abanico ampliado o es específico? Mira, el abanico es completamente abierto, digamos, desde 0 años a 1000. No tenemos esa distinción. A nosotros nos preocupa mucho el que no tener requisitos. En realidad, cualquier persona pudo haber sido víctima de un delito. Un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor. Entonces nosotros nos especializamos en realidad en poder dar cobertura a todo ese gran abanico. Y para eso tenemos profesionales que están preparados en materias victimológicas y también con especialidades infanto-juveniles, más con adultos, adultos mayores. Entonces esa es una preocupación de la municipalidad, de la Dirección de Seguridad, el que podamos dar cobertura a todas las víctimas. Y fíjate que no solo a todas las víctimas de delitos, sino que también a las personas que se ven afectadas desde la percepción de inseguridad. A nosotros también nos preocupa mucho el desarrollar acciones comunitarias que apunten a la prevención del delito, a la educación respecto de los modos operandi de los delitos, a cómo organizarse como comunidad. Dentro de la Dirección de Seguridad hay muchos programas, no somos solo nosotros, que hay equipos territoriales que están en terreno, hay innovación tecnológica, apuntando justamente a generar cohesión vecinal, a generar estrategias preventivas eficaces. Entonces es como bien amplio. Y eso también es propio de la victimología, ¿eh? Porque no solo atendemos pensando en la superación de un efecto adverso, disruptivo como es un delito, sino que también pensando en cómo prevenirlo, en cómo generar estrategias de unión comunal. Y esa parte es muy linda porque cuando vemos que hay un delito en una casa, por ejemplo, y que los vecinos no se conocen, después surge algo súper importante. Algo positivo Claro. surge de algo tan negativo. Las personas empiezan a conocerse, a vincularse con la persona que tienen al lado. Entonces, Eso es muy. eso nos preocupa y nos interesa muchísimo. Qué bueno es el trabajo también de educar a los vecinos a propósito del enfoque que tiene nuestro centro de aprendizaje. Hoy día me gustaría preguntarte sobre eso, porque cómo protegemos, ¿verdad? ¿Cómo ampliamos esta ayuda y cómo transmitimos que hay un montón de cosas que pueden hacer los vecinos que se pueden involucrar? Hablaste de niños y de la ayuda a menores. Una de las cosas que quiero preguntarte a propósito de la victimización y de las categorías de que mencionabas, ¿qué es una victimización secundaria, querido Pablo, y cómo se evita? Mira, esa es una de nuestras máximas pesadillas como victimólogos, de alguna manera, ¿no? La victimización secundaria es un fenómeno bien adverso que dice relación con el tránsito de las víctimas después de haber sido afectado directamente por un delito. Todo lo que viene después, a veces incluso, fíjate, suele ser más traumático, más disruptivo que el propio delito. Ejemplo concreto son los casos de delitos sexuales contra niños, donde de alguna manera
tienen que contar una y otra vez la historia, o tienen que verse enfrentados a que el sistema familiar y social no les creen. Eh, Esa es la actividad secundaria. Cómo se transita luego del delito y el aparato social, penal, familiar, no responde adecuadamente, generando, bueno, Claro. sintomatologías, generando desconfianza, desconfianza en el sistema y una multiplicidad de efectos negativos. Esa es la victimización secundaria. Es cómo pasamos, después de ser víctima de un delito, a seguir siéndolo indirectamente por una respuesta del medio que no es lo suficientemente satisfactoria. Y ahí es donde se pone en juego un tema muy delicado, que hay una vulneración de derechos, porque están bien tipificados cuáles son los derechos de las víctimas. Entonces tienen derecho a estar Claro. informadas, por ejemplo, tienen derecho a recibir bueno, información de lo que pasa con su causa, tienen derecho a reclamar, y así una multiplicidad de cosas más que muchas veces no se cumplen, y nuestro rol ahí es hacer que eso se cumpla de la mejor manera. Ahora, afortunadamente, en Las Condes hemos desarrollado vínculos súper importantes con nuestros grandes aliados que están en el servicio de la persecución penal y de las víctimas. Las policías, carabineros, PDI, los fiscales. Los fiscales en nuestra zona son personas muy humanas que comprenden el valor de la víctima. Porque lo que ha pasado históricamente, y según mi visión ha ido cambiando también con el tiempo, es que la víctima es la gran olvidada del proceso penal. En el fondo, lo que importa ahí, y tienen un punto, en el fondo, es conseguir una respuesta penal, es conseguir una condena, Claro. es conseguir una respuesta del Estado frente a una sanción. Pero ¿qué pasaba con la víctima? Esas son preguntas que se hace la victimología y ahí es donde quiere intervenir socialmente, ¿no? Perfecto. Ujú. Pablo, a propósito de eso, ¿cómo logra obtener ayuda la víctima? ¿Cómo llegan ustedes a ella? Ya, pues mira, te voy a contar un poco entonces cómo es nuestro modelo de intervención. De partida es un modelo de intervención victimológico, ya lo hemos dicho. Y eso implica la conjunción de distintas disciplinas, campos disciplinarios. Nosotros trabajan abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Y el modelo se divide en 4 líneas de acción. Tenemos la primera línea de acción que le llamamos respuesta psicológica inmediata. Ya. Y esa tiene la gran gracia de estar instalada dentro de la Dirección de Seguridad Pública, porque estamos en contacto permanente con los patrulleros, con los inspectores que están en terreno. Entonces, toda vez que ocurre un delito, a nosotros se nos informa inmediatamente. Y tenemos siempre un psicólogo que está de turno, que llega al lugar con la mayor celeridad, porque creemos que eso es muy importante. Mientras más temprano se intervenga, mejor es el pronóstico de recuperación, Perfecto. digamos. Entonces llegamos al lugar a brindar un concepto que también es propio de la victimología, que son los primeros auxilios psicológicos. Ahí Ya. cuando ocurre un delito, o sea, las personas no tienen por qué saber de antemano cómo funciona el sistema, no tienen por qué saber esto. Y ahí es donde estamos nosotros para poder hacer valer sus derechos. Entonces, se ven enfrentados, por ejemplo, un delito que ocurre en una casa, un robo de intimidación en una casa. A la casa después llegan un sinfín de personas. Llegan los carabineros, Mm. a veces llegan en conjunto con la PDI. Después de eso, te toman la declaración, después puede que llegue un organismo especializado de las policías, hacer levantamiento de huellas, otras cosas de ámbito investigativo. Puede que llegue el fiscal, puede que Ya. llegue... Entonces, son muchos los actores que intervienen y que, cumpliendo su labor, pero muchas veces las víctimas también se sienten pasadas a llevar respecto de su espacio privado, de su propia casa. Y bueno, y Por supuesto. lo que hacemos nosotros ahí es un rol súper humano. O sea, en realidad, estar ahí, usar nuestros conocimientos de lo que está pasando, contarle a la víctima quiénes son todas estas figuras, qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que va a pasar después, eh, acompañarla muchas veces en la declaración, eso gracias a los buenos vínculos que tenemos con Carabineros y la PDI, ir asesorando, apoyando, conteniendo emocionalmente. Hay víctimas que las víctimas lo pueden vivir de forma muy disímile, un efecto adverso como un delito. Hay algunos que tú te encuentras que es como que si no le pasara nada. Otras que están completamente desbordadas emocionalmente.
otras que están tremendamente ansiosas, tratando de resolver el tema de las tarjetas, qué sé yo. Estamos pensando en el ejemplo de las casas, pero hay otros. Entonces apoyamos en todos esos ejercicios. Pero no conforme con eso, la victimología tiene un principio fundamental, que es el proteger a la víctima, en esta primera instancia. Entonces ahí desplegamos una serie de acciones concretas. Por ejemplo, nuestros psicólogos y nuestros inspectores trabajamos en conjunto con un cerrajero. Si te roban las llaves, y tú estás completamente desesperado, te sientes vulnerable, no sabes qué hacer, se llevaron el auto, qué sé yo, bueno, contamos con ese beneficio también para dar esa primera protección. Nuestros inspectores dejan medidas preventivas, de rondas periódicas, algunas veces cuando son casos muy complicados, un punto fijo en el lugar, y otros medios tecnológicos que cuentan con la dirección. Entonces, en ese primer nivel de intervención hacemos todo eso. La contención, los primeros auxilios psicológicos, preocuparnos por la protección de esa víctima y luego comenzar con un segundo nivel. Ya, al día siguiente volvemos a tomar contacto, ya en un segundo nivel, que le llamamos seguimiento. Entonces ahí vamos viendo cómo evoluciona, cómo están, y dejamos todo vinculado para que se pueda acceder a un tercer nivel que ya es más de intervención psicosociojurídica, donde representamos a las víctimas legalmente con nuestros abogados, las orientamos, las representamos a través de una querella, y eso le permite a la víctima además tener a alguien que le va traduciendo todas estas cosas que no tienen por qué saber, y que muchas veces no recibe una explicación muy clara de parte del sistema. Entonces ahí nuestro abogado está en eso. Por otra parte, tenemos a nuestra trabajadora social, que por el desmedro de lo ocurrido puede requerir muchas acciones que van de la mano de otras dependencias municipales de aquí de Las Condes. Entonces, poder ver temas de subsidio, lo vemos con la ECOM, o temas de poda de árboles, de las cosas más insólitas. Entonces, sí, mira, ¿cómo? yo te quiero llevar a propósito de esto y que es sumamente importante que nuestra comunidad lo sepa, ¿verdad? Claro. Imagínate, se preocupan de lo sublime y de lo más simple, se preocupan hasta de cerrajeros, pero Sí. yo quiero, lo encuentro notable y estoy segura que muchos de de nuestra audiencia hoy día no tenía idea. Yo quiero llevarte a otro punto, Pablo, ¿ya? Ya. A mí me gusta, usted sabe, ya nos conocemos, así que yo lo voy a llevar a otro punto. Ya, otro punto. A nuestra pandemia, a este minuto que está viviendo la gente, todos nosotros estamos viviendo una pandemia durísima. Entonces yo quiero preguntarte, Pablo, en esta pandemia, ¿cómo se ayuda a la víctima? La víctima ha cambiado. ¿Qué pasa si yo soy víctima de algo en este minuto y estamos en medio de un toque de queda, estamos bajo una circunstancia muy crítica, cambia el panorama en pandemia? Cuéntame, porque esto me imagino que tiene ribetes diferentes, ¿verdad?, en pandemia. Sí, diferentes, pero eficaces también. Mira, hay realidades complicadas. Por ejemplo, si es un delito o hay una emergencia, lo único que te puedo decir es que cuenten con el 1402 para que se expliquen todos los mecanismos y lleguemos al lugar con nuestros inspectores y poder salvaguardar la situación. Ahora, como tú mencionas, en pandemia hay circunstancias que se ven agravadas, que no tienen que ver con el delito necesariamente del que entra a la casa o es asaltado en la calle, sino que tiene que ver con lo que pasa al interior de las casas. Esto de las cuarentenas que imponen confinamiento, ¿no es cierto?, genera tensiones en las relaciones humanas, en las relaciones familiares, y ahí tenemos este fenómeno de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y eso es delicado porque no tiene el campo de libertad la víctima para poder tomar acciones tan libremente como de llamar o acudir, ¿no? Pero sí está la posibilidad que las víctimas puedan también llamar al 1402, pero también hay otras posibilidades, ¿no es cierto?, que es poder entender que en este periodo es posible quebrantar estos salvoconductos o estos permisos especiales para poder acudir lo más prontamente posible a una unidad policial y exponer la situación que está pasando, y desde ahí la Fiscalía poder actuar con todos los mecanismos preventivos. Eso por una parte.
También las víctimas que están pasando por estos momentos pueden contar con nosotros como unidad. Si bien hay otras unidades municipales que se hacen cargo de las temáticas de la violencia intrafamiliar, nosotros actuamos coordinados. Entonces yo igual invito a todos los que nos están escuchando que si están pasando por una situación complicada, cuenten con nosotros, nos pueden escribir. Tal vez la forma más viable es a través de la escritura en esos casos, a nuestro correo que es ucavi@lascondes.cl y poder contribuir. Además, nosotros hace un tiempo atrás firmamos un convenio con la Fiscalía Oriente para dar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, protección con nuestros inspectores de seguridad. Entonces estamos haciendo las rondas de salvaguarda, ¿no? de las víctimas de violencia intrafamiliar que son tipificadas como alto riesgo por la Fiscalía. Entonces, nuestros inspectores están ahí haciendo esas rondas, tomando contacto. Nosotros como profesionales de Locavi estamos en contacto con esas víctimas. Y además tenemos un dispositivo que es súper interesante, que es un botón de pánico, que se llama SOS BIF, que tiene GPS. Ya. Entonces, a las víctimas que lo requieren y que están en el convenio o que tienen características especiales que tenemos que ir evaluando, se les puede entregar por un plazo de tiempo hasta que se salvaguarde un poco la seguridad ese dispositivo que está conectado directamente con la central de seguridad. Esos son algunos datos importantes. O sea, importante saber que las víctimas pueden ir con o sin permiso a una unidad comercial, una unidad comercial no, unidad policial. Solo en esos casos, solo en esos casos. Ya, perfecto, perfecto. Yo creo que es de gran ayuda saber, porque la percepción, Pablo, suele ser de que la víctima está muy desamparada y de que se le deja sola después de una denuncia. Y finalmente estamos viendo que hay una serie de recursos y hay un aparataje puesto al servicio de la protección, de la ayuda psicológica y social de la víctima. A mí me gustaría preguntar, Pablo, además de eso, de cómo llega la ayuda, de cómo ellos acceden a esta ayuda, y cómo llega tu equipo acá, cómo se cuidan ustedes como psicólogos del apoyo a las víctimas, porque tienen un acercamiento con delitos brutales, ¿verdad? Y esto no es solamente un asalto, un robo, eh, no es solamente la víctima a la que se afecta, sino con ustedes también como equipo. ¿Cómo se cuidan ustedes cuando están entregando toda esta ayuda como equipo? Bueno, sí, ese es un punto súper interesante, porque la verdad, trabajar en estas materias es bien desgastante. Estar recibiendo constantemente situaciones bien complejas es muy desgastante. Entonces, lo que nosotros hacemos es actuar como un grupo unido, cohesionado, somos un equipo. Entonces ahí la primera cosa es que las decisiones no son individuales en el ejercicio de las estrategias terapéuticas, de orientación jurídica y sociales, sino que se abordan como equipo. Entonces para nosotros es súper importante el espacio que tenemos de reuniones técnicas, donde vamos abordando los objetivos terapéuticos por un lado, los objetivos sociales, los lineamientos jurídicos, hacia dónde va, el caso, todo lo que manejan los abogados. Lo conversamos entre todas las disciplinas para poder tener una mirada conjunta y además una responsabilización conjunta. Eso es una cosa fundamental, o sea, y nadie está solo, son materias muy complicadas, donde no podemos dar pasos en falso, y por eso es que es importante que sea la mirada transdisciplinaria de todo estos especialistas. Y por otra parte, ser un equipo flexible nos ayuda mucho, un equipo dinámico, alegre, que tiene espacios de encuentro, autocuidado también recreativo. O sea, nos juntamos permanentemente, antiguamente, a hacer un asado, conversar de la vida, de salirnos un poco de esto. Y hoy en día lo estamos haciendo igual, pero a través de estas plataformas. Entonces, eso es muy importante, esas cosas que te he mencionado. Pablo, y con respecto a esta labor tan bonita que realizan, ¿desde cuándo está la unidad apoyando de esta manera? Porque muchos de nuestros vecinos deben decir, pero por Dios, esto estaba y yo no tenía idea que existía. ¿Desde cuándo está funcionando este servicio para la comunidad
esta ayuda para la ¿desde cuándo, Pablo? Mira, llevamos ya algún tiempo, no mucho. Nos Ujú. instalamos acá en la dirección hace más o menos 2 años y medio, 2018 empezamos, sí, Ya. sí. ¿Y cuáles son las llamadas más frecuentes que reciben, Pablo? Mira, las llamadas respecto de delitos son bien variadas, delitos que ocurren en casa, delitos que ocurren en la vía pública, delitos también sexuales, ahí trabajamos muy coordinados con las redes. Ahí, respecto de las redes y Ya, la victimización secundaria es muy importante, como me habías planteado antes, porque tenemos que hacer algo respecto a ese fenómeno tan adverso y lo que tenemos que hacer es actuar coordinados. Responder favorablemente desde una coordinación entre la Fiscalía, la URAVIT, que es la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, los PRM. El otro día vi con mucho agrado a Connie en una transmisión de ustedes. Ella es una gran aliada nuestra también. Eh, Actuar coordinados con un discurso y un lenguaje común. Y además poder usar nuestros conocimientos para hacer formación, poder estar permanentemente dando charlas, capacitaciones a los distintos actores municipales y no municipales que puedan tener contacto con víctimas. Eso era una cosa. Pero respecto a las llamadas, eso es un cuarto delito. Pero yo me imagino que estás pensando un poco en nuestra reinvención, porque nosotros, claro, porque nosotros dentro de esta pandemia quisimos utilizar nuestros conocimientos de victimología, pensando que también esto es un campo disciplinar de la victimología, que es los efectos claro. nocivos de la pandemia en términos de salud Ujú, mental, en términos de convivencia, y creamos una línea de contención emocional con nuestro mismo ujú. psicólogo, funcionando 24/7, para poder conversar, para poder tener un espacio de encuentro telefónico, para encontrar en conjunto, en base a la conversación, estrategias para resolver conflictos. Y ahí lo que más recibimos tiene que ver con las dificultades al estar confinado. Al estar confinado, las dificultades que hay entre conciliar el trabajo, los estudios de los niños, de las niñas, de los adolescentes, el poder convivir con la angustia anticipatoria, esto que no sabemos qué va a pasar con la economía, la posibilidad de pérdida del trabajo, mucha angustia en ese orden estamos recibiendo. Y por otra parte también, eh, fíjate que hijos de adultos mayores que no pueden estar con Mira, ellos, muy preocupados por ellos, por sus adultos mayores, no saber cómo poder vincularlos con las redes más tecnológicas o que están muy solos y nos piden como consejos y orientaciones en ese sentido. Y también nos llaman adultos mayores, contando un poco esta sí, sensación de soledad, esta claro, desesperanza que genera este día de la marmota, que no para nunca, pero que sabemos que va a terminar. Pero claro, estamos angustiados, sentimos que no hay un brillante por venir. Entonces ahí claro. lo que hacemos es poder ir conversando, poder generar un espacio de orientación. No nos configuramos como terapeutas en ese espacio, porque no es una terapia. Tratamos de que accedan las personas a sus propios recursos, a los recursos municipales, les contamos qué cosas hay, movilizamos un poco a que puedan tomar la rienda y desde la superación de lo que están enfrentando. Perfecto. Yo les voy a contar a los amigos que pueden además ir haciendo preguntas, que han mandado hartas caritas, han mandado corazones, saludos, hay saludos de hola, algunas hasta bromas, y algunas otras Bromas, a ver, sobre cuéntame alguna broma. sí, sí, había por ahí una broma, un saludo así como sobre tus enojos, ¿Sobre por qué? ahí. Sobre tus enojos. ¿Eres enojón, Pablo? No tienes pinta de ser enojón. Por ahí hay una bromita por ahí. ¿No? No, ese debe ser de un conocido tuyo, porque te dice, no, Pablo, es broma, te dice. Ahí, un poquito Pues lo más voy a arriba. investigar, pero no lo vi. No, la verdad es que no soy tan enojón. Bueno, en realidad, ¿quién no es enojón cuando hay que enojarse? Pues, pero bueno, sí. Tienes pinta de ser. Pablo, contarles entonces a ellos que pueden hacer preguntas, que pueden aprovechar esta instancia. Recuerden que nuestro centro de aprendizaje es un de eso, de enseñanza, una de las cosas, uno de los objetivos que tenemos de charlas de los días miércoles
un poco apuntar a la comunidad con lo que sabemos, trayendo personas tan gratas y además que están haciendo una labor tan eficaz dentro de la comunidad y que es de ayuda, ¿verdad? Sí. Así que los vamos a invitar, Pablo, a que te pregunten, hagan preguntas, que comenten lo que están viendo, un poco para ir educando, además, sugiriendo y educando. Así es que los vamos a dejar invitados, ¿no, Pablo? Sí, no hay problema, ningún problema. Si hay algo que no sé, lo voy a decir y no me voy a carrillar, lo prometo. Lo promete, Lo prometo. claro que sí. Yo, bueno, quiero aprovechar también de invitar a todos los que nos están viendo justamente a eso, que nos conozcan, que, que si tienen alguna situación relacionada con lo que estamos hablando, nos escriban a nuestro correo, ucabio@lascondes.cl, para poder ayudar de alguna manera. Que sepan que existe este servicio que es de la municipalidad y que hemos tenido súper buenos resultados y muy buena acogida por las personas. Entonces, qué bueno que lo sepan y qué bueno que sepan ahora, si no lo sabían, que pueden contar con nosotros. Mira, Alonso Pérez dice, muchas gracias, nunca pensé que teníamos tanta ayuda, muchas gracias, dice Pablo, eso es parte de los comentarios que ya están surgiendo a propósito de eh, esta conversación, ¿verdad?, en lo humano. Sí. Es una gratificante labor, sin duda, Pablo. Imagino que trae una sensación de estar colaborando, de estar ayudando. Pero pasan cosas y yo quiero llevarte a una situación en particular, para que a lo mejor nos orientes tú. En esta pandemia o sin pandemia, muchas veces hay una situación anómala de victimización, de maltrato, de angustia cercana en una casa, en otra, y a veces los vecinos no saben cómo reaccionar. Me refiero a, no saben si llamar o no, qué pasa, cuáles son las recomendaciones que tú darías, Pablo, para que esas personas, no sé, corten de alguna manera o intervengan en ese círculo y llamen, pidan ayuda para otro, que no soy yo en mi casa, sino que es el vecino, un vecino más allá, ahora en confinamiento. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A cómo, si está, un vecino escucha algo que está pasando? ¿Qué debería Claro, hacer? Bueno, sí, cuenta con el mismo recurso que la propia víctima, de poder darle aviso, y para eso estamos preparados desde la central telefónica para poder ir, concurrir y colaborar y ayudar en esa situación. De todas maneras, ya, el número no hay como perderse, que es el 1402. perfecto, Siempre perfecto. decimos que es el Día del Amor para que nadie se pierda. El 14 de febrero. Pero Pablo, tú los instarías a que llamen nada más, a que no tengan miedo, que ellos no van a caer en una cuestión media complicada. O sea, a veces los vecinos no avisan porque dicen, bueno, me van a empezar a investigar a mí, que me involucro, se van a ver. ¿Cómo yo recomiendo desde tu labor, cómo tú recomiendas desde tu labor que lo hagan, que se sumen, que apoyemos todos en este minuto? La víctima es alguien que debe estar allí protegida, no solamente por esa unidad, sino también por su comunidad. Bueno, son muy importantes, sobre todo siempre y sobre todo ahora que estamos viviendo esta crisis que nos afecta a todos de alguna u otra manera. Necesitamos de la empatía, necesitamos de estar conectados los unos con los otros, y si sabemos que hay alguien que lo está pasando mal, como el escenario que tú me estás poniendo, tenemos que actuar. La notificación que se puede hacer de la situación, claro, uno queda de alguna manera expuesto, es un costo, pero no necesariamente uno queda expuesto, uno puede llamar y decir, mira, está pasando esto, necesito que vengan a ver, y plantear que no quiere verse involucrado, pero yo creo que más allá hay que trascender de eso y entender que tenemos que actuar. Si tú me pones en un escenario de violencia intrafamiliar que está pasando al lado, bueno, debemos actuar. Te creo que también ahí hay un compromiso que es ético como ciudadano, ¿no? O sea, Claro, se pueden buscar las formas de salvaguardar, pero yo creo que debe primar lo mayor, que en el fondo es actuar frente a esas situaciones. perfecto, perfecto. Pablo, con respecto a la víctima específicamente, ¿tú crees que el sistema ha ido cambiando, ha ido mejorando en la protección de las víctimas?
Mira, no te podría decir que no. Las cosas están muy distintas a como eran hace muchos años atrás. Pero sigue habiendo una fuerte desconfianza del proceso penal, y eso te trae por consecuencia algo súper nefasto, que muchas veces la gente no denuncia. Y Claro. eso queda dentro del marco de cifras negras que no permite generar conocimiento, políticas públicas o acciones. Y eso es un drama. Y esa desconfianza ha estado legitimada por la historia, porque muchas veces las causas llegan y se cierran, no hay mayor información, no se vela por los derechos de las víctimas, como que decía antes, que el derecho a la información. Pero eso se ha cambiado. Por ejemplo, la Fiscalía tiene altos medios de comunicación, eh, y nosotros, pues nosotros para poder actuar como intermediarios, traductores un poco de ese mundo que a veces puede parecer un poquito hostil para las víctimas. Entonces creo que ahí es importante que la gente realmente nos conozca, nuestros vecinos nos conozcan, y que si tienen dudas puedan aclararlas con nosotros, incluso si es que no son víctimas del delito. O sea, ¿qué puedo hacer si me enteré de tal cosa? Bueno, escríbanos, contáctese con nosotros y, y resolvamos ese problema de que no se hagan las denuncias o que hay esa desconfianza. Sí, para ayudar a romper el círculo de la violencia, ¿no? Esta recurrencia que hay entre que no se hagan los procesos como se debe. Así es. De Pablo, hecho, hay muchos canales abiertos desde el Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género, los mismos carabineros con Fondo Familia. Hay muchos canales que nuestros vecinos deben conocerlos, más allá de los servicios propios municipales, porque es bueno siempre tener todo el abanico de posibilidades. Mira, por ejemplo, que tenía anotado algunos que son re importantes. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene un WhatsApp para poder responder inquietudes y hacer acciones, que es el más 569 9700 7000. Esto es importante saber. Conocer también el Fono Familia de Carabineros, que es el 149. ya, perfecto, maravilloso, muy bien. Mira, hasta pasamos los datos, las recetas, pasamos todo. Pasamos el correo, pasamos el WhatsApp, muy bien. Yo espero que hayamos contribuido, Pablo, a que nuestra comunidad tenga claro que tiene y que están estas herramientas para ayudar, pero además que les quede claro que estamos trabajando con una solidaridad increíble, con esta interdisciplinaridad que mencionabas antes, que siempre va en apoyo de la víctima, ser aliados, incluso nosotros como centro de aprendizaje, sumarnos para educar, para mostrar, y es sumamente positivo eso, celebramos esa generosidad, Pablo, esa generosidad y ese trabajo en equipo. Muy bien por los lazos de los espacios. O sea, es súper importante que todos sepan también que la seguridad pública en Las Condes va más allá del patrullaje, de la inspección, del estar muy preocupado de la seguridad, sino también estar muy preocupado de la seguridad más bien humana, ¿no? Como del alma, de poder ver cómo resolver conflictos que van surgiendo a propósito del delito en este caso. Y además hay otros programas que son de interés, que pueden ser de mayor interés también ahora, por el tema del confinamiento. Hay todo un programa que va en la lógica de ayudar en conductas disruptivas que puedan tener los adolescentes, que buscan un poco encauzar esas manifestaciones más disruptivas de adolescentes y abordarlo antes de que esto se transforme en una bola de nieve que no para. Y eso son parte del equipo de reinserción, que tienen como toda una serie de programas muy interesantes. Así que si los vecinos tienen ese tipo de dificultades con adolescentes que están complicados, pueden contar con ellos también. Perfecto, perfecto. Pablo, tengo dos preguntas para ti, Sí. ¿ya? De las que nos están llegando por el chat, ahora te voy a bombardear con las preguntas porque nuestro tiempo se está acotando, lamentablemente, Pablo. No me digas Es tan así, rápido. sí, se nos fue el tiempo, pero tengo dos preguntas para ti. Claro. Mira, dice, en mi condominio, que es muy grande, dice, desde un edificio, dice, se escuchan gritos, pero no sabemos de qué departamento es. ¿Cómo puedo hacer para hacer una denuncia, para que llegue la ayuda, si no me queda claro un poco de qué parte para operen ustedes como, Es, como ayuda? es de un ¿Qué edificio. hacen? No es del mismo edificio del vecino que nos está escribiendo, es de otro, o del mismo.
No, él dice que específicamente que se escuchan gritos es un condominio grande. Ya. Entonces no es del mismo edificio, no es del mismo bloque. No sé si esa palabra existe todavía, ¿Sí? pero Pablo, para la descripción de los edificios. Es el mismo condominio con muchos bloques, pero viene de otro lado, no queda claro de qué departamento es. ¿Cómo ayuda, cómo llega la ayuda a la víctima si no está muy claro desde dónde? Sí, bueno, ahí es un poco lo que hablamos también, la importancia de estar conectado entre los vecinos y poder, de alguna forma, entender de dónde viene, conectándose con otros vecinos, con el comité, administrador del edificio, poder tener esos datos. Porque sí, pueden llamar al 1402, pero claro, se va a hacer muy difícil poder identificar de dónde viene esa situación. Pero igual yo aconsejaría hacerlo. Independiente que no esté la conexión de los vecinos, que no se vamos muy bien, que no se logró, igual dejar ese antecedente y poder generar ahí una visualización de lo que está pasando. Yo creo que es muy importante que se cuente con eso. Pero es muy importante Muy bien. que podamos estar coordinados entre vecinos para poder entender. Debe haber un vecino que está más cerca que tiene muy claro de dónde viene. Sí, pues, sí, pues. Pablo, otra pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a una víctima si ella no se atreve a denunciar el maltrato que recibe, pero eh, ¿cómo hacen ellos como vecinos para ayudar si la persona no quiere, no se atreve? Un poco del círculo de la violencia, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos? Bueno, eso pasa mucho, por las propias dinámicas de ese abuso, de ese maltrato, de esa violencia, donde se está atrapado. Entonces es bien difícil el dar el paso para denunciar. Y muchas veces pasa también el fenómeno de la retractación. Muchas veces se hace la denuncia, pero después, ¿sabes qué? La verdad es que no fue así, y cambian de esa opinión. Es súper complicado porque no podemos hacer mucho si no existe esa voluntad de la víctima por tomar acciones. Ahí es importante poder acceder un poco a las redes que tenga esa persona, poder darle a conocer todas las plataformas y medios posibles que hay para poder salir de la situación, darle a conocer que existen alternativas. Eh, y en específico, si este vecino que nos está escribiendo tiene más inquietudes, yo le invito a que me escriba y podamos conversarlo, porque hay que ver como también el caso a caso. Si Claro. bien es difícil, cada caso es distinto y puede haber algunas alternativas en particular para abordarlo. Muy bien, muy bien. Que allí se quedan con algunos comentarios. Pablo dice, lo importante es que conozcamos a nuestros vecinos, hay que saber quién vive al lado nuestro y un poco involucrarnos. Bueno, en esta pandemia es un poco complejo, estamos confinados, pero también sabemos que necesitamos ayuda. Tenemos que ayudar. Puede que haya mucha gente sin recursos en medio de nosotros, poco esta pandemia tiene que ennovecernos, Juan Pablo, Sí. y estar, humanizarnos un poquito para estar al tanto de lo que está pasando. Mm. Eh, Sí, pues las realidades son muy disímiles, algunas muy injustas, de un estado de vulnerabilidad muy grande, pasando momentos muy difíciles. Eso es así, lo escuchamos también desde nuestra línea, somos muy conscientes de eso y que por eso es que creemos profundamente que aquí requerimos de una mirada de alteridad, de empatía, de colaboración entre seres humanos, y no solo de instituciones, muy importante las instituciones, pero también de nosotros como ciudadanos, poder ayudar a aquel que tenemos al lado. Una buena estrategia que hemos visto de unión en estos momentos son, por ejemplo, si se tiene la posibilidad, los grupos de WhatsApp entre vecinos, el poder estar conectados desde ahí. Y ahí pesquisar las necesidades que pueda tener alguien, ¿no? O sea, saber que si el departamento al lado hay una adulta mayor que está sola, bueno, tengo como una responsabilidad también como ciudadano saber que ella está sola y que yo estoy al lado y que tal vez podría hacer algo, ¿no? Entonces, es claro. movilizarnos a eso. Yo creo que si todos estamos juntos, todos actuamos desde esta alteridad, más pronto vamos a pasar esta situación, esta crisis sanitaria y económica y social. Creo que esa es el camino.
Sí, claro que sí. Pablo, y qué importante, ¿verdad? Todo lo que hemos comentado, se nos va el tiempo, yo lo decía, no quiero dejar de recalcar lo importante y lo tranquilizador que resulta que también no solamente tengamos los vecinos que unirnos y trabajar juntos, sino que esta interdisciplinaridad harto entre la Fiscalía, entre ustedes, entre los grupos, entre nosotros en esta colaboración, conversando, llevando estas noticias a los vecinos. Esto a mí me parece muy lindo, muy positivo, porque estrecha nuestros vínculos, como ustedes, centro de aprendizaje, nosotros, comunidad de víctimas, para seguir trabajando a futuro, que si ustedes tienen alguna dificultad de índole victimológica, puedan contar con nosotros para encontrar una respuesta y actuar en conjunto. Nuevamente es lo mismo también a nivel municipal. También es un poco la idea de estos espacios, creo yo, ¿no? De conocernos, de poder actuar en conjunto. Oye, me acuerdo, si tengo tiempo, para presentarte un tema que me parece importante, que surge también en pandemia y que tiene alto interés desde el ámbito como de la educación, creo yo. Todo esto se está dando, la educación a través de plataformas digitales, de las videoconferencias, y ahí surge un tema re importante a tener súper en mente en términos de prevención. El acceso a las redes, a la internet, por parte de los niños, debe ser siempre supervisado, porque no sabemos con quién pueden interactuar. Y se genera un delito que existe, el grooming, si no me equivoco en el concepto, donde están estos depredadores de alguna manera, abusadores, que buscan estos medios para poder cometer delitos de índole sexual, por ejemplo. Entonces, Claro. ese es un tema importante. Si surge, por ejemplo, por el confinamiento, mayores demandas de violencia intrafamiliar, no perdamos de vista también a nuestros niños y el uso que están teniendo de las redes de Internet, digamos. Eso creo que es relevante. Claro que sí. Hemos tratado el tema en nuestra charla del miércoles a esta hora. Hemos estado tratando de visualizar todo esto y te voy a contar cuál es la charla que viene, ¿no, A Pablo? ver. Porque ya se nos viene la siguiente charla el próximo miércoles, tiene que ver con rutinas y manejos de tiempo libre. Eso yo creo que va a alcanzar a tocar lo que tú decías, cuánto los chicos están metidos en esto, distrayéndose, y ahí yo creo que va a ser bien interesante. Esto lo va a ver María José Abellay, que es terapeuta ocupacional del Hospital Calvo Maquena, y va a estar excelente, Pablo, sin duda. Pero muy interesante, no me lo pierdo. Qué bien. Me parece bien. Pablo, te cuento que nuestros seguidores hoy día han estado poniéndote excelente información. Te voy a leer algunos para que tú sepas que están escribiendo ahí. Excelente información, muchas gracias, excelente. Eh, Muchas gracias, dice gracias. Hay muchos corazones, Pablo, desde allí están con el dedito alzado, muchas gracias. Eh, y ahí, bueno, había preguntas que hemos ido respondiendo, Pablo, que dicen, ¿no? Eh, si, nuevamente, si una vecina sufre, ¿cómo lo hago? Bueno, ya contestaste muchas de estas preguntas, pero es lo que se ha dado, Pablo, así que esto ha estado muy bien. Agradecemos en nombre de nuestra directora, la señora Verónica Clavel, nuestra directora del Centro de Aprendizaje. De parte de todos, toda nuestra audiencia, te doy las gracias, Pablo, por esta conversación, por estar esta tarde comunicado con nosotros, por habernos dejado esta mirada sobre lo que podría hacerse en una situación de crisis. Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien, el tiempo pasó volando. Sí. Así que, muy bien. Solo decir, cualquier duda, si los que nos vieron quieren conversar algo más, aclarar alguna duda, ucavi@lascondes.cl. Sí, muy bien, excelente. Bueno, y contarles a toda la audiencia que tenemos charlas maravillosas e interesantes como la de hoy con Pablo Gómez,
quien nos ha instruido, que nos ha estado conversando en el humano de cómo apoya a las víctimas y las leyes que existen para que podamos usarlas, para que sepamos que están contenidas las víctimas, un poco importante dentro del quehacer de Pablo y de su equipo. Y bueno, también una cuestión también nuestra para que esto se divulgue y se... Pablo, muchas gracias, te pasaste. Nosotros también quiero pasar avisos para recordarle a nuestros seguidores, Pablo, que también tenemos un correo que se llama apoyoencrisis@cdalascondes.cl, porque en este confinamiento, en esta situación, queremos estar todos, involucrarnos todos y ayudarnos, De eso se que trata. ese es nuestro plan. Un abrazo, Pablo, fue un placer para mí conversar contigo esta tarde. Un abrazo para ti también, pues. El placer fue mío. Cuídate mucho. Igualmente. Chao, chao a todos los amigos que nos conectaron por su generoso tiempo. Muchas gracias. En nombre del Centro de Aprendizaje, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en una interesante charla que se llama Rutinas y Manejo de Tiempo Libre. Nos vemos.